Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Ricardo Francisco Noriega Frisby de la asignatura de Seminario de Derecho Fiscal. En esta ocasión yo les expondré el capítulo cuarto acorde al libro de Derecho Fiscal de Rioja Vizcaíno. En este capítulo cuarto el tema de nuestra exposición sería el concepto de tributo-contribución, el cual se deriva de varios subtemas. Como el primer subtema tenemos la definición. Como un segundo subtema sería la definición adoptada por el Código Fiscal de la Federación. Un tercer subtema serían los sujetos activos y sujetos pasivos. Como un cuarto subtema es el nacimiento del tributo. Un quinto subtema, la determinación en cantidad líquida. Como sexto subtema, el plazo para el pago. Como séptimo y penúltimo subtema es la exigibilidad. Y como último subtema, la irretroactividad de la ley fiscal. Procederé entonces a exponer la definición, que viene siendo la prestación o prestaciones económicas que dentro de la relación jurídico-tributaria los ciudadanos están obligados a aportar al Estado con el objeto de sufragar los gastos públicos. Emilio Margain define el tributo-contribución o ingreso tributario como el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado, actuando como sujeto activo, exige a un particular denominado sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria excepcionalmente en especie. Es importante observar que el tributo contribución en su aspecto económico estriba en el cumplimiento o pago, que es importante resaltar que la palabra pago desde el punto de vista jurídico equivale al cumplimiento de una obligación. Es por ello que podemos concluir que el tributo viene a construir esencialmente la manifestación económica de la relación jurídico-tributaria representada por el derecho de cobro a favor del fisco y la correlativa obligación de pago a cargo del contribuyente. Como lo menciona Serra Rojas, la obligación tributaria se integra tanto con los derechos que corresponden a los entes públicos como las obligaciones que corresponden a los contribuyentes. Como subtema número 2, que lleva por nombre la definición adoptada por el Código Fiscal de la Federación, en su artículo sexto nos menciona que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Como menciona Rioja Vizcaíno en su libro de Derecho Fiscal, esto refleja deficientemente la naturaleza jurídico-económica de la obligación tributaria, incurriendo en serias omisiones y contradicciones que merecen ser destacadas y evaluadas. Posteriormente a esta lectura procederé a leer o bien explicar las omisiones y contradicciones que Rioja Vizcaíno menciona. Como primer contradicción, nos menciona Rioja Vizcaíno, en primer término, omite mencionar quienes asumen el carácter de sujeto activo y de sujeto pasivo. Como una segunda contradicción, el precepto de referencia olvida aclarar que el contenido económico de las contribuciones debe determinarse preferentemente en numerario y excepcionalmente en especie. Como la tercera contradicción, debe señalarse que se incurre en un contrasentido jurídico, puesto que si en materia fiscal por mandato constitucional debe regir el principio de legalidad, que significa que no puede causarse ningún tributo o contribución sin una ley que lo establezca. Las situaciones de hecho o por definición no pueden dar origen al nacimiento de contribuciones, ya que estas últimas única y exclusivamente pueden derivar de la relación de situaciones jurídicas. Procederé entonces con el subtema número 3, que corresponde a los sujetos activos y sujetos pasivos. Si partimos del supuesto lógico de que el Estado es el sujeto activo de los tributos, nos encontraremos con que, dada la estructura política del Estado mexicano, existen tres titulares de la función tributaria, los cuales son la Federación, los estados o entidades federativas y los municipios. Por otro lado, los sujetos pasivos serían todas las personas físicas y morales. Acorde al artículo número 1 del Código Fiscal de la Federación, señala textualmente lo siguiente: las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales establecidas. Por lo que, acorde a la lectura del presente artículo, entendemos que por personas físicas es todo ser humano dotado de capacidad de goce, es decir, de la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones. En tanto, las personas morales están constituidas por todas las asociaciones y sociedades civiles o mercantiles debidamente organizadas conforme a las leyes del país,
en donde tengan establecido su domicilio social. El subtema número 4 corresponde al nacimiento del tributo. Arrioja Vizcaíno nos dice, o bien nos habla, en su libro de Derecho Fiscal, que éste nace cuando el sujeto pasivo realiza la hipótesis normativa o el hecho generador previsto en la ley tributaria aplicable, independientemente de que en ese momento existan o no las bases para su determinación en cantidad líquida. Como subtema número 5 correspondiente a la determinación en cantidad líquida, esta se define como la operación matemática encaminada a fijar su importe exacto mediante la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley hacendaria. En otras palabras, la determinación en cantidad líquida debe llevarse a cabo aplicando matemáticamente el hecho generador del tributo las tasas contributivas previstas en la ley. En nuestro derecho fiscal positivo encontramos las siguientes tasas contributivas. Como número 1, la cuota fija. Consiste en el establecimiento de un porcentaje específico sobre el importe global del hecho generador de la obligación fiscal. Como una segunda tasa contributiva encontramos la tarifa progresiva, la cual tiene por objeto establecer tasas diferenciales cuyo impacto económico se va acrecentando en la medida en que el monto del hecho generador es mayor, decreciendo por el contrario cuando dicho monto resulta menor. Es lo que algunos autores denominan tasas escalonadas debido precisamente a su progresividad. Como una tercera tasa contributiva y la última, encontramos la cantidad fija. En este caso, la tasa se determina aplicando al hecho generador del tributo una cantidad exacta expresada en la moneda del curso legal y no como sucede en las cuotas fijas y en las cuotas o tarifas progresivas que se expresan en porcentajes. El plazo para el pago. En esta diapositiva nos basaremos en el artículo número 5 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que los pagos provisionales a cuenta del impuesto deben de efectuarse dentro de los días 1 al 10 de cada mes, cuando se trate de contribuyentes que sean sociedades mercantiles, y de los días 1 al 15 tratándose de los demás contribuyentes. Una vez que un tributo ha nacido y se encuentra determinado en cantidad líquida, surge la obligación de pagarlo. Es por ello que el pago representa una tercera etapa o momento dentro del proceso de configuración de los tributos, inmediatamente posterior al nacimiento y liquidación, cuya temporalidad variará según lo dispongan las leyes aplicables. La exigibilidad. Un tributo o contribución se vuelve exigible cuando después de haber nacido y encontrarse determinado, el sujeto pasivo deja de transcurrir el plazo que la ley establezca para su pago sin efectuar el entero correspondiente. Es importante hablar de las consecuencias de la exigibilidad, ya que pueden llegar a afectar en forma bastante seria la economía personal de las causantes que se expongan a ella, ya que presupone una actitud de renuncia o negligencia frente al imperativo de tener que cumplir con las obligaciones tributarias y por ende da origen al ejercicio de facultades coactivas por parte del fisco. Como último subtema de nuestra exposición, correspondiente a la irretroactividad de la ley fiscal, nos basaremos en dos artículos. El primero de ellos, el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, establece que las contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre el procedimiento que se expidan con posterioridad. El artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Es importante señalar la teoría clásica desarrollada por Merlín, y aunque fue criticada por varios autores, entre ellos Marcelo Planiol, él estima que es una ley retroactiva cuando afecta derechos adquiridos al amparo de una ley anterior, y no lo es cuando afecta simples expectativas de derecho. En la inteligencia de que por derechos adquiridos deben entenderse las facultades regularmente ejercidas y por expectativas o intereses aquellas facultades legales que no están regularmente ejercidas en el momento en que se verifica el cambio de legislación. Y con esto daría por concluido la exposición del día de hoy, correspondiente al capítulo número 4 del libro de Derecho Fiscal de Arrioja Vizcaíno.